Todos conocemos el juicio de Jesús, pero muy pocos saben cómo funcionaba realmente un tribunal en Judea hace 2000 años. ¿Quién tenía la autoridad para condenar a una persona? ¿Qué papel desempeñaba el Sanedrín? ¿Y por qué, si los líderes religiosos querían que Jesús muriera, tuvieron que llevarlo ante un gobernador romano? Para responder estas preguntas, primero tenemos que entender cómo funcionaba la justicia en tiempos de Jesús. Cuando imaginamos un juicio en el siglo I, es fácil pensar en un sistema parecido al actual. Sin embargo, la realidad era muy distinta. En aquella época coexistían dos autoridades: las instituciones religiosas judías y el poder político romano. Comprender esa relación es clave para entender por qué el proceso contra Jesús ocurrió de la manera que lo describen las fuentes antiguas. En el momento de estos acontecimientos, Judea no era un reino independiente. Desde el año 63 a.C., Roma ejercía el control sobre la religión. Aunque el pueblo judío conservaba muchas de sus costumbres, sus prácticas religiosas y parte de su administración interna, la máxima autoridad política y militar pertenecía al Imperio Romano. El representante de Roma en Judea era Poncio Pilato. No era un rey, sino un gobernador, conocido oficialmente como prefecto. Su principal responsabilidad consistía en mantener el orden, recaudar impuestos y representar la autoridad del emperador. En una provincia donde la tensión religiosa y política eran frecuentes, cualquier amenaza al orden público era tomado muy serio. Dentro de la sociedad judía existía una institución muy seria, muy importante: el Sanedrín. Era el principal consejo del pueblo judío y estaba integrado por el sumo sacerdote junto con sacerdotes, ancianos y escribas. Este consejo trataba asuntos relacionados con la ley, resolvía disputas religiosas y desempeñaba un papel relevante en la administración interna de la comunidad. Sin embargo, existía un límite importante. Bajo el dominio romano, la autoridad para imponer y ejecutar la pena de muerte estaba, en términos generales, bajo control de Roma. ¿Cómo funcionaba entonces un juicio judío? Las antiguas tradiciones jurídicas daban un papel fundamental a los testigos. En los casos más graves, una acusación debería estar respaldada con varios testimonios que coincidieran entre sí. Si las declaraciones eran contradictorias, la acusación perdía fuerza. También existían interrogatorios, deliberaciones antes de tomar una decisión. Los especialistas debaten hasta qué punto todas esas reglas estaban vigentes exactamente en la época de Jesús. Cuando llegamos al relato del juicio de Jesús, encontramos un proceso que ha sido estudiado durante siglos. Los evangelios describen reuniones durante la noche, la presentación de testigos cuyas declaraciones no coincidían completamente, interrogatorios ante las autoridades religiosas y posteriormente la comparencia de Jesús ante Poncio Pilato. Entonces surge una pregunta inevitable: si las autoridades religiosas consideraban a Jesús culpable, ¿por qué lo llevaron ante Pilato? La respuesta está en la diferencia entre un conflicto religioso y un asunto político. Para Roma, las discusiones sobre la interpretación de la ley judía tenían poca importancia. Lo que realmente preocupaba al gobierno romano era cualquier persona que pudiera provocar disturbios, reunir seguidores o ser vista como amenaza al poder imperial. Por esa razón, el caso presentado ante Pilato adquiría una dimensión política. La posibilidad de que alguien fuera considerado rey o pudiera alterar el orden público era una cuestión que sí correspondía a la autoridad romana. Finalmente, llegó la condena de Jesús. Hoy solemos asociar este castigo exclusivamente con Jesús, pero en realidad era una de las formas de ejecución utilizadas por el Imperio Romano contra esclavos rebeldes, sediciosos, insurgentes y personas consideradas peligrosas para la estabilidad del Estado. Curiosamente, la arqueología ha aportado datos que ayudan a comprender este contexto histórico. Una inscripción descubierta en Casarea Marítima confirma la existencia de Poncio Pilato como prefecto de Judea. También se encontró un osario que muchos investigadores identifican con el sumo sacerdote Caifás, resto de un hombre ejecutado de la misma manera del siglo I, hallado cerca de Jerusalén, muestran que esa ejecución era una práctica real del Imperio Romano.
Estos descubrimientos no responden a todas las preguntas sobre el juicio de Jesús, pero sí ayudan a reconstruir el mundo en el que ocurrieron aquellos acontecimientos. Existen aspectos que los historiadores consideran bien establecidos, otros que conocemos gracias a los evangelios y algunos que siguen siendo motivo de debate. Pero cuanto mejor entendemos el contexto político, religioso y legal de aquella época, más clara se vuelve la historia. A veces, conocer cómo funcionaba realmente el mundo antiguo resulta tan interesante como el propio acontecimiento que cambió la historia. Gracias por acompañarme en esta investigación. Si te interesa seguir explorando la historia, la arqueología y el contexto del mundo bíblico desde una perspectiva histórica, sígueme, suscríbete para no perderte los próximos documentales. Nos vemos en el siguiente video.